El gobernador del estado cumplirá el próximo 1 de marzo 4 años al frente de la administración pública estatal. No han sido 4 años fáciles, pero hasta el momento Aristóteles Sandoval presenta buenos datos en algunas materias y malos datos en otras áreas. Por ejemplo, la cifra de creación de empleos es destacable, 89,000 en 2016. También la reducción de pobreza, más de 200,000 personas salieron de la pobreza en la primera parte del sexenio. Sin embargo, hay desafíos innegables. El transporte público todavía no es lo que exigen los jaliscienses. La inseguridad golpea nuestras puertas y en medio ambiente, aunque ha habido apuestas del gobierno del estado, todavía la ciudad presenta altos índices de contaminación. Claroscuros, así podemos calificar los primeros 4 años de gobernador del estado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a su programa Visión Académica. Recuerde que este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, al que le damos la bienvenida. Y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, que es el doctor Francisco Aceves. Él es investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a quien le agradezco mucho que esté el día de hoy con nosotros. Al contrario, Enrique, y eso de un lujo, pues es muy fuerte. Bueno, yo te lo agradezco, yo te agradezco, somos amigos de mucho tiempo. Te agradezco Y doctor, 4 años del gobierno del estado, hay muchas cosas que deberíamos de analizar. Sobre todo en la cápsula veíamos algunos datos importantes, ¿no? La creación de empleos, el combate a la pobreza. Sin embargo, hay otros rubros importantes para la convivencia de los jaliscienses en los que tenemos muchos temas pendientes. Sí, mira, creo que cuando Aristóteles llegó, generó muchas expectativas. Llegaba una nueva generación del PRI y además había hecho una serie de compromisos previamente, que creo que ahora estaba viendo, por ejemplo, que Jalisco Cómo Vamos hacía una revisión de los 161 compromisos que él hizo, que iba a realizar durante los 4 años, solamente llevaba 60 cumplidos totalmente, ¿no? O sea, yo creo que le faltan 2 años, creo, y hay como una percepción, yo te voy a hablar de eso, o sea, más o menos de lo que puedo captar a nivel de opinión pública, a nivel de redes sociales. Hay una percepción de que las cosas no han funcionado tan bien como aparentemente nos quieren hacer pensar, ¿verdad? Tal vez, lo comentábamos, puede haber ahí un problema de comunicación de fondo, ¿verdad? Sí, ese ha sido un problema de este gobierno, ¿no? Prácticamente hay algunas acciones que se entera uno en los informes que no han sido comunicadas de manera adecuada durante los diferentes periodos. Digo, poníamos el ejemplo hace un momento sobre el transporte gratuito para estudiantes, un programa interesante, exitoso, pero que poco se conoce sobre él y de otras cosas en el gobierno. Sí, efectivamente. Yo creo que hay uno de las, digamos, de los rezagos o de las deficiencias que yo le encuentro a este gobierno es precisamente esa falta de una mayor comunicación mucho más amplia, mucho más abierta, mucho más puntual también sobre diversos temas y eso de alguna manera se refleja en una percepción de que dice que la gente como que se siente que no hay un gobierno, ¿no? Que no tenemos un gobierno. La misma percepción a nivel nacional. Digo, hay temas que decíamos importantes. Por ejemplo, el tema de los empleos. Se hizo un comparativo en el informe acerca de cuántos empleos se han creado en Jalisco comparado con otros periodos, comparado con el periodo de Emilio González y particularmente con Ramírez Acuña, en que ha crecido 89,000 empleos, dicen que son muchos. Sin embargo, hay que ver si estos empleos son de calidad. Exacto. Pero también ha avanzado el tema del campo, ¿no? O sea, hay zonas que se han detonado de manera importante, el caso de los berries, de los invernaderos, en la zona sur, en la costa sur, un poco en los altos. Pero esto no ha sido acompañado, estos empleos, supondría que deben ser acompañados de una percepción de mayor seguridad. En esos temas han dejado mucho que desear, particularmente el tema de la percepción, pero también de los índices de inseguridad que se tienen, porque no es únicamente cómo se siente la gente, sino ahí están los datos duros que no se puede combatir. Sí, mira, sobre esa cuestión de la inseguridad, en la mañana estaba escuchando La Glosa, este ejercicio que me parece a mí más propagandístico que efectivo, porque, bueno, no sé si valga la pena, pero yo creo que estamos analizando el informe de gobierno y un informe de gobierno debería estar, yo pienso en un primer momento, de
en un espacio de debate y de deliberación estatal, ¿no? Entonces, yo lamento mucho, por ejemplo, cómo se ha venido degradando la calidad de estas presentaciones de gobierno, de estos informes de gobierno. Bueno, no sé si en algún momento tuvimos un gran, porque antes eran muy rituales, pero creo que era el día del presidente, exacto, ¿no? El día del gobernador. Creo que en este tránsito que ha venido, donde se ha venido perdiendo una oportunidad de que fuera un espacio de liberación donde entrara, y el ejercicio que hoy hizo, por ejemplo, con una serie de invitados, que hay que decir que él los invita, haberlo tenido con los representantes populares en el legislativo y haber tenido esa interacción que sería muy sano dentro de lo que sería un ejercicio democrático, y sobre todo también hablando de lo que he estado, yo he estado viendo ahora que habla mucho en la publicidad sobre el informe, sobre la rendición de cuentas, ¿no? O sea, creo que un ejercicio de rendición de cuentas exige algo más que un evento, digamos, más o menos mediático, más o menos preparado, con algunos invitados que no son muy controversiales, pero que aún así dejaron dejaron sacar algunas de las cuestiones, ¿no? Y por ejemplo, aquí en la cuestión de la seguridad, da la impresión de que no hay una estrategia, digamos, definida a largo plazo, y también que de alguna u otra manera se está dando golpes de ciego hacia determinado tipo de cuestiones, no con mucha precisión, pero también algo que se veía, que en un momento dado se le preguntaban que cuáles eran los indicadores que estaba utilizando el gobierno para medir el propio gobierno, la efectividad que tenía determinado tipo de acciones. Tiene su MIDE, ¿no? El MIDE sí, que había dejado David Gómez Álvarez en la Secretaría de Planeación. Algunas cuestiones no son, o sea, mide algunas cosas, pero no mide quizá otras, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, eso era un poco de lo que yo alcancé a percibir un poco en la mañana, era de que cuando al gobierno se le interrogaba sobre su mismo actuar, tampoco tenía mucha claridad, ¿no? Y tampoco había como indicadores muy claros hacia dónde. ¿Tú crees, doctor, que debería de regresar el informe ante los diputados en el Congreso? Yo creo que para un asunto de división de poderes y de equilibrio debería ser ese, ¿no? La soberanía del pueblo recae teóricamente, en el poder legislativo, teóricamente. Sí, y la representación popular está ahí. Está ahí. Y ahí es donde se debería de dar el ejercicio de liberación. Y que hubiera posibilidad porque nosotros cuestionábamos en algún momento, era la posibilidad de que hubiera debate, ¿no? Que lo pudieran, como lo hacen un poquito en España, que cualquier diputado puede interpelar. Ese es un parlamento. Yo creo que es una vida parlamentaria. Y ahora aquí no. Aquí lo que tenemos es una separación real a la hora del debate, ¿no? ¿Sí? Digo, ha habido un desgaste también de muchos años del poder legislativo, ¿no? Ahora muchos incluso piden que desapareciera el poder legislativo, cosa que yo creo que no debería de ocurrir. Digo, tiene que haber un equilibrio de poderes. Lo que tenemos que hacer es que cumpla con su función cada uno de los poderes, ¿no? Que sí legisle, pero que también que sea el fiscalizador del poder ejecutivo y un contrapeso con el poder judicial. Eso sería lo que está en la Constitución y lo que deberíamos de aspirar. Sin embargo, hay quien había pedido este tipo de glosas, ¿no? Que fuera ante representantes sociales, ante personajes de los empresarios, de los académicos, universidades. Eso se ha buscado como para poder entregar cuentas. ¿Se ha cumplido? ¿Se cumple o no tienen nada que aportar este tipo de ejercicios? Mira, bueno, antes no había eso, ahora lo hay. ¿Qué ganamos con eso? Mira, la verdad, a mí me parece un ejercicio muy largo, muy amplio, nadie lo va a ver. Yo lo vi porque iba a venir a este espacio y dije, me interesa ver cómo se da un poco la dinámica. Se invita a personas que obviamente, ya cuando un invitado empieza a decirte, reconozco la valentía del gobernador de invitarme sin preguntas previas, el gobernador está ahí para eso. O sea, el gobernador debe ser un sujeto al cual se le pueda cuestionar y exigir sin necesidad de alabarlo y sin necesidad de decirle, es su trabajo, ¿no? La otra cuestión era que
que me pareció era que a las preguntas más o menos precisas que algunos de los invitados le hicieron, el gobernador, que tiene una buena... o sea, ha mejorado mucho. Sí, hay que reconocerle que sí, maneja bien el escenario. Sí. Le pedí a alguno de sus funcionarios, de sus ayudantes, que dijera algo específico, y al ayudante se iba a dar otra serie de cosas, ¿no? Que incluso en un momento dado el mismo gobernador le decía, no, te estoy pidiendo un indicador, no una justificación de las acciones, ¿no? Y por otro lado también lo que aparecía mucho en lo que alcancé a ver, no voy a decir que lo vi todo, pero es como un eterno reconocimiento del gobierno que todavía hacen falta muchas cosas, pero, por ejemplo, estaba escuchando ahora el secretario de Innovación, que no lo conocía, lo conozco ahora, que también es otra cosa que es grave, de que... A Rey Robles. Sí, que la visibilidad gubernamental se concentra en el fiscal, en el gobernador, quizá en el secretario de gobierno, pero nadie más. Los demás son prácticamente inexistentes para la ciudadanía. Y él hablaba sobre la cuestión de la innovación, y me interesó el punto porque hablaba de la vinculación con las universidades. Pero yo tengo escuchando eso desde hace 40 años que empecé. O sea, yo no veo, yo no veo cuáles han sido efectivamente los mecanismos concretos que aterricen ese planteamiento. Vamos a ir un corte, doctor, y vamos a regresar con este tema de la vinculación con las universidades, pero prácticamente también analizar qué pasa con la educación. Estos gobiernos estatales han podido ayudar a la educación. Jalisco sí es líder gracias a su educación, o qué es lo que sigue para Jalisco. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a su programa Visión Académica. Recuerde que este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Síganos en las redes sociales, @académicavisión o @Enrique Velázquez. Y estamos con el doctor Francisco Aceves. Estamos hablando acerca de este informe de gobierno y particularmente qué es lo que podemos sentir que se ha logrado en Jalisco y qué es lo que está pendiente. Ahorita platicábamos acerca de la Ciudad Creativa Digital o la vinculación de esta Secretaría de Innovación con las universidades. Bueno, ahí hay una serie de rezagos. Era lo que yo decía, que hay una serie... Cuando se plantea el problema, se dice es que sabemos que tendría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Pero, por ejemplo, el proyecto de Ciudad Creativa Digital, que está enfangado desde hace 6 años, 5 años, o sea, desde cuando fue el fracaso de que no se pudo hacer ahí la vía panamericana, y que sería otro problema y otro tema que parece que está oculto y que nadie quiere hablar nada sobre él, pero ahí está latente. En un momento dado la idea y la visión era muy interesante, muy importante, era un campo de vanguardia, un campo de punta, y sin embargo está totalmente enfangado. Ese tipo de cuestiones son en donde podríamos decir la ciudadanía puede ver el indicativo claro, concreto, material de la acción de gobierno. No tanto en las cifras, no tanto en los porcentajes, no, mucho menos en la declaración, en los hechos. Y ahí es donde siento que, al menos en este campo concreto, la ciudad digital, no se ha avanzado nada, ¿no? En comparación un poquito con lo que pasa a nivel federal, doctor, hay una serie de movilizaciones durante todo el mes de enero, pero un hartazgo y una protesta continua contra el presidente Peña, ¿no? Y cada vez más personas piden su salida. Eso no se está escuchando para el gobernador de Jalisco, no hay manifestaciones pidiendo su salida. Ha opacado la mala gestión del gobierno federal, ha jalado en un mal camino al gobierno del estado. No, ahorita que lo comentas, no lo veo, no lo veo. Quizá en otras manifestaciones sí se conjuntaba, sí, por ejemplo, me acuerdo cuando el 132,
Yo Soy 132, cuando también el Ayotzinapa, sí, algunas manifestaciones, sí había como una especie de asimilación entre el gobierno federal y gobierno local. Ahora no la veo y creo que, o sea, hay que reconocer que el gobierno local ha sabido deslindarse un poco de ese tema, ¿no? Y ha habido algunos pronunciamientos de parte del gobernador Aristóteles en el campo de defender, y también una serie de declaraciones de tratar de mitigar un poco el alza o el impacto salarial que podría tener el gasolinazo, ¿no? O sea, yo creo, mira, ¿qué te voy a decir? A mí me parece que es bien intencionado, ¿sí? O sea, a mí me parece que hacer una evaluación de lo que se ha trabajado, se puede decir que hay una actitud genuina de tratar de mejorar las cosas. Así que para mí, ya reconocerse el beso a un gobierno del PRI es mucho. Sí, claro. Francamente. Entonces, me parece, lo que no veo es cómo se ha aterrizado eso. Y además, bueno, también que en determinadas cosas parece muy medroso, parece muy, ¿cómo te diré? Muy poco proactivo, ¿no? Para que va lento, ¿no? Que esa ha sido un poquito de las quejas que se ha tenido. Sí, que se tardan en hacer los cambios. Por ejemplo, hay cosas que la ciudadanía resiente muchísimo, que las entiende, pero que de alguna manera genera mucha molestia. Por ejemplo, lo del tren ligero, ¿no? Creo que es una de las grandes cuestiones que habría que reconocer, que finalmente dice, vamos a hacer una obra de esta naturaleza que no se hizo en 18 años, que era urgente, que es necesaria para la cuestión de la movilidad pública, muy importante, mucho más que las carreteras y todo lo demás, pero sin embargo lo hace y la ciudad está colapsada. O sea, hay un problema que uno percibe de lentitud, que pasa por donde están haciendo las obras y no había nadie. Yo tengo que transitar diariamente por esas zonas y hay semanas. Son dos cosas, ¿no? O sea, que no nadie. Por fin alguien se avienta el tiro de decir, va a una línea de tren ligero. Pero, sin embargo, lo que sí se necesita también es que sea rápido, ¿no? Que dure menos el problema. Nunca vamos a poder tener obras de un día para otro. O sea, tardan. Pero si tú no ves que no van avanzando al orden como tú lo crees, también eso molesta a la gente. Y molesta que no haya esa, como atención de decirle, espérense, vamos acá mucho más. O sea, hace falta una explicación más perfecta. Va a ser una línea que más gente va a mover de América Latina, prácticamente, ¿no? Porque la diagonal es una línea muy importante que estaba trazada desde hace 20 años, ¿eh? Digo que no más, casi 30 años. Sin embargo, nadie lo había hecho y efectivamente tiene ese problema. Pero, por ejemplo, el gobernador ha tardado en tomar algunas decisiones, pero en el tema a inicio de año con el gasolinazo sale, ¿no? Y ahora se ha subido un poco a enfrentar el tema de Trump, a tratar de generar confianza de los ciudadanos jaliscienses a lo que se hace en Jalisco, a tratar de impulsar que se consuma lo hecho en el estado. Habla mucho del gigante agroalimentario en Jalisco, el tema de que somos un polo de desarrollo para los temas de tecnología, que se le ha reconocido al estado, que tenemos una ocupación hotelera importante. Esos datos los presume mucho el gobierno. Sin embargo, sigue pendiente la agenda de transporte. O sea, aunque esté lo del tren ligero, no se ha podido darle para adelante en el tema del transporte público. La calidad, el mal servicio, la deficiencia, el costo, la falta de líneas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí se ve que hay un faltante, ¿no? Hay todavía un rezago importante. Y el otro también es la seguridad, ¿sí? Yo creo que esa es una de las cuestiones que todavía la seguimos sintiendo porque, sí ha venido o ha venido incrementándose, por ejemplo, el delito de daño patrimonial. Más que los asesinatos, yo creo que el daño patrimonial es lo que sentimos más cercano porque es el robo a la casa, es el asalto, es el carro. Y bueno,
no falta la semana en que algún conocido, algún amigo haya sufrido alguna cuestión de esta naturaleza. Y lo que se ve allí es que no hay una estrategia conjunta, gobierno y municipios, para detener este tipo de situaciones. Por ejemplo, me sorprendió mucho, lo decía el gobernador ahora en la glosa con los ciudadanos, ¿no? Él decía, estamos muy conscientes, pero él planteaba, bueno, decir que el problema del crimen organizado es complejo, pues, es decir, lo obvio, ¿no? Es una obviedad completa, ¿no? O sea, es muy complejo. Pero entonces él trataba de explicar un poco el incremento de la situación, porque decía, en un momento dado, concentramos nuestras fuerzas con Michoacán, pero se nos metieron por Guanajuato y por... A ver, entonces... ¿Sí me entiendes? Sí. O sea... El tema de seguridad es un tema pendiente a nivel nacional, pero particularmente en Jalisco se ha resentido, ¿no? Lo que pasó el año pasado, el 1 de mayo. Fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Los narcobloqueos, todo esto que pasó, porque habían agarrado a algún narcotraficante fuerte. Eso le trajo un costo político terrible al PRI, ¿no? En las elecciones de 2015. No digo el año pasado, el antepasado. Sí. Todo eso son agendas pendientes del gobierno del Estado. Sin embargo, en esta nueva realidad que vive el país, que vive el mundo, ¿no? Porque Donald Trump no está amenazando nada más a México, está amenazando prácticamente al mundo. ¿Qué tenemos en este tipo de informes que pueden decir mucho a algunas personas o nada a otros? Que ese es el problema, a lo mejor en el tema de comunicación. ¿Qué tendríamos que hacer los jaliscienses, doctor, como para poder enfrentar lo que viene, digo, no nomás como Estado, como país, a Donald Trump y la nueva realidad del mundo con esos indicadores? O sea, si te dicen que están generando 89,000 empleos, pero a ti no tocó ninguno, para ti no hicieron nada, ¿no? Sí, claro. Si te dicen que tienen mejores condiciones para el campo, pero siguen habiendo campesinos en extrema pobreza, entonces no han hecho absolutamente nada. ¿Cómo se puede generar en conjunto un esquema de identidad y que al final tenemos un problema de líderes a nivel nacional, ¿no? Peña Nieto, yo lo he dicho muchas veces, no es que Peña sea... el error no fue que ganara las elecciones, el error fue que alguien que no sabía 3 libros fuera candidato. Con todos estos, ¿le dice algo bueno a Jalisco el que se presente un informe de esta manera? A ver, mira, yo veo una cosa que pasa a nivel nacional, que es el divorcio de las instituciones políticas y de gobierno de la sociedad civil. Un divorcio brutal, tremendo. En alguna vez yo fui consejero del canal del Congreso y me tocaba asistir con cierta regularidad a esos espacios parlamentarios. Y para mí era una experiencia de vida de ver 2 Méxicos diferentes, porque cuando uno entraba a la sede parlamentaria era otro México el que había allí, completamente diferente al que tenía cuando salía. Entonces, tú me estás haciendo una pregunta fuerte, o sea, ¿cómo en una situación crítica como la que tenemos ahorita, de amenazas serias, de efectos fuertes, porque si se llega a desarrollar la política de Trump, nos va a impactar económica, familiar, socialmente, muy severamente? ¿Y qué pasa cuando tenemos qué pasa cuando en esa coyuntura la gente está saliendo a la calle gritando fuera Peña Nieto? O sea, es la institución fundamental, hay un desconocimiento. Obviamente, la gente no tiene confianza en que el gobierno va a poder enfrentar, a que ese gobierno con esas características va a poder enfrentar. Yo creo que ahí lo que pasaría tiene que ver con una cuestión que va más allá de la gobernanza y que estaríamos hablando de una gobernabilidad. O sea, esa capacidad o esa posibilidad de las organizaciones, de las instituciones políticas, de poder empatar con los intereses del pueblo, con las necesidades del pueblo, ¿sí? Interpretarlas, ¿sí? Y que necesitamos buenas noticias, ¿no? Y las buenas noticias no inventadas. Hablaba usted, doctor, al principio sobre cuántas promesas de campaña se hicieron y luego cuántas se han cumplido. Pero así son las campañas, ¿no? O sea, todo el mundo llega y promete cosas que incluso saben que no van a cumplir.
Sí, lo acabamos de ver. Entonces tenemos que buscar cambiar Claro. ese tipo de esquemas para Claro. que la gente... Este programa se hace precisamente para que podamos tener diferentes puntos de vista, pero sobre todo para estar bien informados, con la intención de luego tomar buenas decisiones y no cometer los mismos errores. Creo que desafortunadamente el tiempo se nos termina, es muy corto el programa. Y pues doctor, yo agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación de platicar. Este tema da para otros programas Yo más. creo que sí. Para otros programas más. Y bueno, esperando que lo que se informe, que lo que se comunique, pueda ayudarle a la gente para que pueda tener una mejor decisión. A usted le agradecemos mucho que esté una vez más en Visión Académica. Hasta la próxima.